Refugio Espiritual les presenta al pastor Silvio Mojica para tratar temas cotidianos que afectan a las personas y ser analizados desde una perspectiva bíblica. Con ustedes, el pastor Silvio Mojica. En este momento quiero compartir una palabra que he titulado Soledad en medio de la multitud. Salmo 145, versículos 18 y 19 dice: Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Deseo compartir este mensaje con el propósito de llevar aliento a todos aquellos que en este momento se sienten solos por alguna condición que puedan estar padeciendo o por alguna situación que estén viviendo. A personas que posiblemente han estado buscando soluciones humanas y hasta ahora no han obtenido ningún resultado satisfactorio y sienten que sus esperanzas se esfuman cada día. Si alguno de ustedes se identifica con esta condición o conoce de alguien con esta condición, esta palabra es para usted. Y yo quiero que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mis amados, yo sé que este es un relato que todos conocemos y hemos escuchado en múltiples ocasiones predicarlo. Sin embargo, entendemos que la palabra de Dios siempre es nueva cada día, y aunque podamos compartir el mismo texto, siempre vamos a encontrar algo nuevo, algo novedoso, aparte de lo que ya hemos conocido. Y como todos sabemos, aquí estamos hablando de una mujer que estaba enferma. Dice la palabra que tenía unos 12 años padeciendo de esta condición. Y esa condición, pues, no solamente afectaba su salud física, sino también emocional y hasta económica. Porque la misma Biblia relata que ella había gastado todo lo que tenía
en médicos y dicen muchos médicos. Entonces, cuando nosotros miramos este escenario, como cualquiera de nosotros cuando ha tenido que enfrentar, o hoy en día, ¿cuánta gente no está enfrentando alguna condición de salud que ha drenado su economía? Y cuando nosotros vivimos tal situación, pues llega un momento también que uno hasta cuestiona a Dios. Aunque la Biblia no menciona que ella, si ella en algún momento hubo cuestionado a Dios, pero sí vemos en ella que se da una condición muy natural entre las personas. Cada uno de nosotros cuando enfrenta una situación que le llega de sorpresa, pues generalmente nosotros procuramos resolver con lo que tenemos. Esa es la reacción normal. La preocupación se siente cuando nosotros vemos que ya los recursos se agotan y la condición empeora. Entonces, podemos decir que esta mujer no menciona si tenía hijos o esposo. Por lo menos dice aquí la Biblia, lo que revela de ella es que estaba sola, no dice ni siquiera si andaba con alguien. Pero también por la condición de salud que enfrentaba, era un cuerpo débil porque al perder, imagínese, 12 años sangrando, posiblemente era una persona que hasta para caminar debió tener dificultades. Era una persona que ya no tenía recursos. Posiblemente por esa misma condición en la que vivía, pues a lo mejor experimentó algún tipo de rechazo. Y es la condición en la cual viven muchas mujeres hoy, porque para nosotros no es un secreto que la sociedad en la que vivimos hoy, pues la mujer le está tocando cargar con ciertas responsabilidades. Y así como estaba la mujer del flujo de sangre, allí en medio de esa multitud, cuando se suponía que ella no debía estar ahí, sin embargo, hay una gran noticia, y es que ella oyó hablar de Jesús. Y al oír hablar de Jesús, ella, pudiéramos decir que volvió en sí. Como si dijera, esta es mi oportunidad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros que ha pensado, que ha presentado algún tipo de dificultad y uno siempre entiende que puede solucionarla? Aún nosotros sirviéndole al Señor, ¿cuántas veces no vivimos situaciones que nuestra primera reacción es yo resuelvo? Y pocas veces decimos, déjame presentarle esto al Señor. Y no es un asunto de religiosidad. Es que este relato de la mujer del flujo de sangre debe llevarnos a nosotros a vernos. Aunque aquí vemos esta mujer enferma, pero también debemos pensar en aquellas mujeres, precisamente en esta época donde muchas mujeres cargadas de responsabilidades, sin recursos, y aunque puedan estar en medio de una multitud, pueden estar distraídas pensando en la condición en la que se encuentran. Y muchas veces quizá alguno de nosotros vivió esa situación en algún momento. Pero esta mujer, al oír hablar de Jesús,
ella cultivó fe. ¿Por qué cultivó fe? Porque escuchó, me imagino que de los milagros que había hecho Jesús, del poder con que él se expresaba. Y ella en ese momento que ya no tenía nada a qué echar mano. Muchas veces tenemos que llegar a esa condición para nosotros poder entender que nuestra dependencia debe ser totalmente de Dios. Porque nuestra condición humana, como les decía, siempre va a apelar a la búsqueda de solución por nuestros propios recursos. Y muchas veces lo único que conseguimos es empeorar la situación. Porque a veces decimos, no, que yo no quiero estar molestando. O le hemos fallado a Dios en reiteradas ocasiones y hay momentos en los cuales pues tampoco queremos acercarnos a Dios, aún conscientes de que estamos en medio de una necesidad. Aunque nosotros le hayamos fallado a Dios, sabemos que Él no es como nosotros. Que Él, si nosotros nos acercamos y hablamos, le pedimos con fe, Él va a responder. Y esta acción de la mujer que ni siquiera tiene nombre, solamente se conoce con el calificativo de la mujer del flujo de sangre. Ella había llegado al convencimiento de que si se acercaba y tocaba, aunque sea el borde del manto de Jesús, ella sería salva. Hermano, yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo. No sé qué condición hay en usted que posiblemente la duda le haya asaltado y piensa que su caso no se soluciona tan fácil. Pues yo quiero decirle en este momento que el caso de la mujer del flujo de sangre era más difícil que el que usted y yo podemos tener en este momento. No permita que el enemigo le convenza diciéndole que usted no se lo merece, que usted no va a alcanzar eso, que usted no tiene suficiente fe. Hermano, es posible que en un momento hayamos dudado. Es posible que en la mañana nos levantamos llenos de gozo y confiados y al mediodía pues ya nuestra actitud es totalmente diferente. No olvide que el papel del enemigo es hacernos ver cada vez más miserables. Es convencernos de que nosotros no merecemos ni vamos a poder alcanzar, no podremos alcanzar lo que otros han alcanzado. Si en este momento usted reconoce que le ha faltado esa fe, hoy es el momento de usted abrir su corazón en sinceridad. Y así como la mujer del flujo de sangre, que se abrió paso entre la multitud hasta que tocó. Asimismo, usted debe sumergirse en intimidad con Dios, porque muchas veces tenemos la necesidad, pero cuando nos acercamos a Dios, lo único que hacemos es quejarnos. Pero nosotros vemos en la mujer del flujo de sangre que hubo una actitud diferente. Ella no iba lamentando todo lo que había perdido. No, ella iba con una actitud de que si tan solo tocaba, su vida cambiaría. Yo no sé cuál es el flujo. No sé qué es aquello que está menguando tus fuerzas, tus recursos, tu vitalidad. No sé qué puede estar afectándote de tal manera que has perdido gozo,
que no tienes paz, que aunque sonríes, aunque los demás puedan ver una sonrisa en tus labios, en tu corazón lo único que hay es tristeza. No tienes por qué seguir bajo esta condición cuando tienes un Dios que no te va a ignorar, como tampoco Cristo ignoró a la mujer del flujo de sangre, porque tan pronto ella tocó, él preguntó, ¿quién me ha tocado? Y allí aparece la pregunta de la multitud, la pregunta o la respuesta, la reacción del que va en la multitud. Fíjese que ahí había un gran número de gente, pero la única que recibió el milagro fue ella, porque ella marcó la diferencia. Muchas veces nos impresionamos con los logros de otros, pero nos falta fe para nosotros poder tocar ese manto. Eso no es cosa del pasado. Muchas veces lo vemos así, como si Dios ha menguado en su poder. Dios sigue siendo Dios, Dios es todopoderoso. Y aquellos que se acercan a Él, Él no los rechaza, no le echa fuera, no lo empuja. Pero allí estaba esa multitud que simplemente iba, ¿para qué? Para ver lo que acontecía en la vida de otros. Pero ella estaba en esa multitud con la soledad de la mujer de hoy, abriéndose paso ella sola, aún con su debilidad, pero llena de fe, confiada en que si ella tocaba, algo pasaría, y pasaría algo totalmente diferente a lo que ella había estado viviendo hasta ese momento. Amado hermano que me escuchas, no tires la toalla, no bajes la mirada, no digas en tu mente que tu caso no es el mismo. Dios tiene para darte mucho más abundantemente de lo que puedas pedir o entender. Quiero decirte, hubieron 3 cosas que acontecieron que con ellas quiero arrojar luz a tu condición. Y fue la forma en que ella se acercó a Cristo. ¿Por qué ella marcó la diferencia? Primero, se acercó con confianza. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si te acerca confiadamente en oración, si en ese tiempo de intimidad te acercas confiadamente al trono de la gracia, aquel trono donde podemos encontrar y alcanzar cosas que no merecemos, que muchas veces pensamos que están reservadas para otros. ¿Pero para quién? Para los que tienen fe. Para los que tienen fe son aquellos que pueden acercarse confiadamente. Por eso alcanzan misericordia y hallan gracia para el oportuno socorro. Porque esta mujer no solamente fue sanada del flujo de sangre que padecía, sino que cuando Jesús volteó y preguntó que quién le había tocado, porque él había sentido que salió poder de él, y dice que ella, asustada, se acercó y confesó. Y aquí fue donde ocurrió el verdadero milagro. Porque no solo fue sana de su mal, sino también que fue salva porque confesó a Cristo delante de las personas. Y es lo que pasa muchas veces, que tenemos necesidades y le pedimos a Dios, pero muchas veces nos cuesta testificar de Él con nuestra conducta o delante de aquellos que no le conocen.
otra actitud de ella. Se acercó a él y él se acercó a ella. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La palabra nos enseña que el hombre de doble ánimo dice que no puede recibir la bendición de Dios. Por eso nosotros debemos estar confiados y firmes, sin importar cuál sea la condición que estemos viviendo, porque muchas veces nosotros creemos que sabemos más que Dios. Muchas veces nosotros mismos somos quienes nos descartamos. Muchas veces nosotros mismos somos los que cerramos las puertas que en oración pedimos que se abran. ¿Por qué? Porque en un momento pensamos lo bueno y al rato estamos pensando lo malo. Doble ánimo. Ella no mostró doble ánimo, ella fue firme, tuvo convicción de lo que creía y actuó. Ella no pensó lo débil que estaba. Ella no pensó que le iba a dar un mareo en medio de la gente y que podía caer allí, que allí la iban a pisotear, porque muchas veces eso es lo que pensamos. Decimos que Dios es todopoderoso, pero muchas veces incluso cuando sentimos cierto malestar, hasta nos abstenemos de participar en los cultos porque no me siento bien. Bueno, pero si yo le sirvo a un Dios que sana, yo prefiero participar cuando estoy mal, porque los que están sanos no necesitan medicina. Medicina necesitamos los que nos sentimos enfermos. Y esa es la condición que nosotros debemos cada día reconocer, que no somos perfectos, que siempre nos falta algo. En la misma medida en que nosotros mostremos y presentemos nuestras necesidades delante de Dios, es una forma de decirle a Él que dependemos de Él. Por eso acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y ahí viene. Cuando nosotros sabemos que no andamos bien, también es necesario nosotros abrir nuestro corazón en sinceridad y confesar. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones. Estar firmes en lo que creemos, porque no nos sirve de nada decir que creemos una cosa y al momento de actuar obramos como los que no creen. Tanto usted como yo podemos simbólicamente vernos como la mujer del flujo de sangre. Cada uno de nosotros hay algún tipo de necesidad. La padecemos y vivimos muchas veces afanosos, esforzándonos, buscando soluciones nosotros mismos, porque muchas veces tampoco queremos que la gente se entere de la realidad que vivimos. Acerquémonos con confianza. Y por último, se acercó con un corazón sincero. Hebreos 10, 22 y 23. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, nos acercamos a Dios porque Él es el que ha prometido. ¿O acaso no dice Él, clama a mí, yo te responderé? ¿No fue Él que dijo, yo iré y le sanaré? Dios no nos ignora, como muchas veces pensamos. No desmayemos, hermanos. Sigamos confiando. Es posible que usted haya orado una y otra y otra y otra vez
Y ya nuestras oraciones llegan a un momento que son mecánicas. Hermano, hágalo con deseo. Hágalo como la primera vez. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No es un asunto de nosotros. No es que va a acontecer porque yo lo digo, porque yo lo declaro, porque yo lo decreto. Es que Él lo prometió. Por eso el Salmo 145:18 nos dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Invocar implica tener comunión o llamar una entidad espiritual en la cual usted tiene confianza, en la cual usted conoce. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a Dios, debe ser con esa convicción. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y oye cómo termina el versículo: a todos los que le invocan de veras. ¿Qué significa esto? Que posiblemente hay mucha gente que abre sus labios, pero tiene su corazón cerrado. Y a cualquiera de nosotros nos puede pasar. ¿Cuántas veces nosotros nos arrodillamos y creyendo que estamos orando, a veces lo que estamos pensando, y creemos que estamos invocando a Dios? Y lo que estamos es pensando en el problema que tenemos, en la situación, y ya estaba pensando cómo Dios lo va a resolver. Pero eso no es invocar a Dios. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Esa es la gran promesa, hermano. Cumplirá el deseo de los que le temen. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando nosotros tenemos reverencia ante Dios es porque le respetamos, es porque creemos, es porque le conocemos. Y cuando le conocemos, entonces le podemos invocar. Y cuando le podemos invocar, entonces vamos a sentir lo mismo que sintió la mujer del flujo de sangre cuando tocó aquel manto y su vida fue transformada. Por tanto, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Invócalo y Él te sorprenderá. Que Dios les bendiga.